Queremos invitar a Carlos Salvo. Carlos nos hablará del uso del Big Data en el diseño de productos y la tarifación. Carlos es economista y tiene un MBA y es experto en comportamiento del consumidor. Es CEO de Exponent Consultores y cofundador de la plataforma tecnológica WeAnalyze. Como bien lo pudieron escuchar en la presentación de Augusto Díaz Leante, WeAnalyze fue el ganador de la segunda convocatoria, del segundo concurso de Mundilab y ganó el premio a la startup que mayor impacto potencial puede generar en la industria de seguros. WeAnalyze permite a las entidades financieras diseñar y ofrecer productos a la medida de sus clientes, lo cual es posible gracias a la herramienta de Open Data, que permite conocer el estilo de vida y la propensión de riesgos de los clientes. Entonces, con un fuerte aplauso, por favor, démosle la bienvenida a Carlos, a WeAnalyze. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Todavía no? ¿Ahora? Bueno, si no... Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero, dar las gracias tanto a Fasecolda como... Bueno, en este caso a Mundiré por dos cosas. La primera por su recomendación hacia Fasecolda y la segunda por todas las menciones, en este caso del colega el conferenciante de Augusto, que nos ha puesto, la verdad es que muy arriba. Esperemos cumplir las expectativas. De alguna forma, yo, aunque el equipo que hacemos WeAnalyze es un equipo nuevo, aunque el equipo... ¿Qué diferencia? Bueno... aunque el equipo del que hacemos WeAnalyze es un equipo, no voy a decir joven exactamente, pero hay de todo, sí es verdad que nosotros la experiencia del sector asegurador llevamos ya 15 años trabajando como se ha comentado. Nosotros empezamos hace 15 años y además les cuento esto, perdón, porque voy a abrir un melón o voy a abrir un tema que se ha tocado de refilón en varias de las exposiciones y que no quiero chafar ninguna de las preguntas, pero seguro al final habrá alguna relacionada en ese tema. Y es que nosotros empezamos hace 15 años el sector asegurador haciendo consultoría y auditoría en protección de datos. Y eso es algo muy importante relativo a todo lo que estamos hablando hoy, porque estamos hablando mucho de tecnología, mucho de información y mucho de datos, pero está la parte de las personas y, como ya se ha dicho, el respeto de intimidad. Simplemente quería dedicar unos segundos para decirles o poner de alguna forma ante ustedes nuestra forma de ver, digamos, la problemática del uso de la información y la protección de datos o el derecho a la intimidad. Y es que como lo que suele pasar en la vida, nada es blanco y nada es negro. El que utiliza esa información para hacer data analytics o para hacer big data no es el lado oscuro ni es un Darth Vader, sino que simplemente está utilizando una información que normalmente obtiene del consumidor o del usuario. Lo fundamental es que esa relación entre el que consume esa información y el que se la proporciona, que somos todos nosotros, haya un fair play, hay un juego limpio. Puesto que al final, y si ustedes preguntan a la gente más joven, les dirá que además conocen el valor de esa información, de sus perfiles, sea en redes sociales o en muchos otros sitios, y muchas veces utilizan ese valor para, digamos, obtener mejores condiciones o productos adaptados a sus preferencias. De todas formas, este tema será recurrente. Esta cita del presidente de General Electric es muy interesante porque viene un poco a corroborar que las organizaciones están... No es un término que me guste, pero sí me parece muy gráfico. Poco a poco se están haciendo líquidas, y es lo que veníamos hablando. General Electric o empresas que son fabricantes de automóviles están, no digo dejando de hacer esa parte de hierro o esa parte de hardware, sino que están dándole muchísimo peso a la parte de la información y del análisis de esa información. En este cuadro de Gartner pueden ver los problemas o para mí más que problemas, yo creo que deberíamos hablar de retos que presenta el Big Data, el uso de Big Data en diferentes sectores de la actividad. Y como pueden ver, por suerte, el sector asegurador, si sumamos todas las variables, es el que más
retos tiene. Y digo por suerte, porque creo que eso deben representar oportunidades para la industria aseguradora para mejorar no solamente la relación con su cliente, sino el diseño de productos, que luego hablaremos, y muchas otras cosas. Entonces, yo soy de los que piensa, igual soy excesivamente optimista y positivo, pero piensa que detrás de un problema hay una gran oportunidad. Y también les cuento una anécdota. Cuando yo empecé hace 15 años en el sector asegurador, como me han presentado, yo soy básicamente economista, con lo cual espero explicarles todos los conceptos tecnológicos desde un punto de vista no tan técnico para que me entiendan. No se preocupen, no va a haber muchos. Yo venía de empresas básicamente de tecnología, venía de empresas de telecomunicaciones. Y hace 15 años, conociendo mi trayectoria de empresa de tecnología, me encontré un amigo y me pregunta, bueno, ¿te has puesto por tu cuenta? Yo fui emprendedor ya hace 15 años, si se puede decir así. Y me preguntó, ¿por qué el sector asegurador? ¿Por qué? Porque si ustedes preguntan a gente de fuera del sector, el sector asegurador tiene una imagen de tradicional y de clásico que no hemos podido todavía cambiar. Pues ante esa pregunta la respuesta es que si es verdad que tiene esa imagen, si es verdad que no innova, si es verdad que le falta, digamos, mucho coeficiente de mejora, pero precisamente es eso. La cantidad de cosas y la cantidad de posibilidades que se puede hacer en el sector asegurador es lo que en su momento no solamente me atrajo, sino que hemos ido evolucionando para, de alguna forma, desarrollar herramientas basadas en tecnología que esperemos que cambien la forma de percepción del seguro por parte de los usuarios. Porque al final somos ricos en datos, pero pobres en información. Es paradójico que las aseguradoras en todo el mundo, su negocio está basado en la información. La actividad de los actuarios está basada en históricos y en estadísticas de ocurrencia de siniestros en función de unos determinados parámetros. Con lo cual es paradójico que una industria que se basa en eso desaproveche tantísima información que ahora mismo hay, no solamente interna, sino externa, no solamente estructurada, sino no estructurada. O todos los problemas que tiene el sector asegurador es que no solamente tiene mucha información, y ahora veremos también ejemplos de cómo se puede integrar esa información y además les daré datos reales, es, digamos, la problemática de los silos. Las compañías aseguradoras tienen silos de información que no se comunican entre ellos. Por lo tanto, Siniestros tiene su información, el canal directo tiene su información, el canal intermediado la suya y así sucesivamente. Incluso podríamos dividirlo en ramos, pues el de vida tiene el suyo, el de salud el suyo. Entonces, esa es una problemática también que debe eliminarse. Y esa información, como se hablaba antes aquí, la innovación es compartir y se debe de dejar de tener ese miedo de compartir esos datos porque son datos míos y los utilizo solamente para mi trocito de negocio. Esta es una de las pocas transparencias que vamos a ver durante esta media hora que van a tener términos tecnológicos, aunque creo que se han hablado de todos. Lo bueno de ser de los últimos es, bueno, que básicamente no descubres nada nuevo y que además la gente ya, los términos que voy a utilizar ya seguro que les suenan. Simplemente con esta transparencia que me parece absolutamente clara, quiero que tengan claras los conceptos, valga la redundancia, de lo que son las diferentes técnicas de analytics y lo que es el Big Data. Ven atrás, el cuadrado verde es Business Intelligence, es un manejo de datos evidentemente en una cantidad grande, pero se caracteriza también por otra cosa. Y es que normalmente está basado en un tratamiento local. Cuando se ha hablado de la nube, que es el siguiente paso, las aseguradoras hasta hace relativamente poco y aún así cuesta, son muy poco dadas a utilizar servicios en la nube, data centers, etcétera. Entonces, Big Data, la comparación es que la cantidad de datos que utilizamos es exponencial con respecto al Business Intelligence y además están explotados y conservados en la nube. No, bueno, ya saben que la nube no hay ninguna nube, quiero decir, no va al cielo ni nada, sino que hay en algún sitio en Silicon Valley o en el desierto de Nevada unas naves enormes refrigeradas que tienen un montón de servidores. O sea que servidores hay exactamente igual. Lo digo por si alguno... Bueno. Perdón, no quería ser pedante. Pero sí es así.
al final no es que cambie el hierro, sino que cambia en este sentido el alquiler del servidor. No lo compro yo como aseguradora, sino que voy alquilando trocitos del servidor a medida que va aumentando mi necesidad de procesamiento de datos o de información. Y luego por encima, por eso lo he puesto encima, está la capa de aplicaciones o de tecnologías de analítica. Digamos que tenemos la parte de estadística, que esa obviamente en las aseguradoras está clara porque aplica mucho en la parte actuarial. Y luego tenemos las, digamos, más, vamos a decir nuevas, pero cuando digo nuevas me refiero a nuevas en el sector asegurador. Tendríamos lo que es Machine Learning y la parte más, también más nueva, que sería la de inteligencia artificial y la de Deep Learning. Hay una cosa que me interesa muchísimo que quede claro a la hora de diferenciar la estadística, el Machine Learning y la inteligencia artificial, y es, el puntero va así, es la línea que aparece en la cumbre de la montaña de la colina verde de Machine Learning. De esa línea hacia la izquierda nos viene muy bien para explicar el pasado, por eso precisamente la ciencia actuaria se basa en estadística y lo que intenta es averiguar qué va a pasar en el futuro basado en hechos pasados y a partir del Machine Learning hacia adelante ya empezamos a predecir el futuro. Y eso es cierto, o sea, no, como ya hemos hablado antes, ha habido un montón de ejemplos en los vídeos y en reales que sí es verdad que la máquina puede predecir el futuro. Obviamente siempre vamos a estar sujetos a un porcentaje de veracidad en esa predicción, pero obviamente el Machine Learning, por supuesto, funciona y la inteligencia artificial también. Ahora veremos un ejemplo. Entonces, quiero que les quede claro es qué técnicas podemos explicar el pasado y con qué técnicas podemos predecir el futuro. Obviamente, todas esas técnicas, si no tuviéramos esa base de datos, voy a decir cuanto más mejor, pero como han dicho también antes un conferenciante, necesariamente no tiene que ser cuanto más mejor. Pero sí es verdad que es un factor importante. No sé si aquí la serie de Sherlock, aquí en Colombia la veían, es una serie ambientada en el Londres actual y con los protagonistas de siempre, que es Sherlock y el Dr. Watson. Y hay un capítulo al final de la cuarta temporada, la última, que Sherlock dice: si pudiéramos procesar toda la información que hay en el mundo, podríamos predecirlo todo. Y eso es cierto, al final eso es cuestión de capacidad de computación y de tener la información adecuada para procesar. Analytics. En el caso de Analytics, se refiere al procesamiento de los datos que hemos obtenido de cualquier forma. Y esto es muy importante. Aquí tenemos la parte de información y tenemos que tener claro que desde el punto de vista de la industria aseguradora no es necesario solamente procesar información relacionada con los seguros, la venta de los mismos, ni la parte de siniestros, sino que cualquier tipo de información, sea a través de wearables, sea a través de social media, sea a través de fuentes abiertas de datos, que hay muchas, podemos obtener y podemos hacer una conjunción de esa información que nos va a permitir obtener resultados de conocimiento de los clientes superpotentes. De hecho, en la industria aseguradora, el engagement de los usuarios se está perdiendo por parte de las aseguradoras. Hay excepciones, pero todavía no hemos conseguido romper ese maldito ciclo desde el punto de vista del consumidor. Me perdonarán por lo que voy a decir, yo pago por algo de forma anticipada, además no me dan nada, no tengo, unos papeles en todo caso, que es la póliza, y si no pasa nada, dentro de 12 meses, en los seguros obviamente renovables anualmente, vuelvo a pagar. Y si pasa algo, se llama siniestro y pues no es una palabra muy positiva. Otra cosa es que se resuelva favorablemente. Entonces, toda esa información que podemos tener de diferentes fuentes contribuye a potenciar el engagement y la relación con el cliente. Luego veremos cómo se puede utilizar para la obtención o el diseño de productos nuevos, para la reducción de la caída de cartera, para el aumento del cross-selling, etc. Obviamente, el Analytics lo que nos sirve sobre todo es para la toma de decisión, pero no solamente tomas decisiones desde el punto de vista del negocio, sino desde el punto de vista del cliente, y además esas decisiones con las técnicas analíticas, como veíamos antes con Lemonade, son decisiones que se pueden tomar en
3 segundos, si mal no recuerdo, comentaba. O sea, no estamos hablando de decisiones de que se elabore un informe, pase al comité ejecutivo y una vez tomada la decisión vaya bajando escalones, sino que son decisiones que pueden tomar las máquinas. Bueno, brevemente en este caso quería ilustrarles con diferentes técnicas en este caso, Machine Learning, que por ejemplo sería la clasificación, el saber si un usuario cuando entra y compra una póliza, bueno, qué calidad tiene, si no solamente es una cuestión de prestar dinero, sino qué calidad o qué tendencia al fraude tiene. La parte de análisis semántico es cómo se comporta su usuario, qué habla, qué le gusta, qué tendencias tiene, si es más tendente a la depresión, si es más averso al riesgo, si es más agresivo. La parte de recomendación, en este caso Netflix, hoy creo que ha sido trending topic en esta jornada de Insurtech, porque yo creo que todos, no sé si todos, igual no alguno, todos hemos hablado de Netflix. El sistema de recomendaciones ya no es una cuestión de qué es lo que estoy viendo, sino qué es lo que ven gente que es afín a mí para que la máquina me lo recomiende. Obviamente no es Netflix, en España todos los canales por streaming de televisión, sea Movistar o bueno, HBO, lo tienen. Luego tendríamos el clustering, que nos permite, más allá de los segmentos habituales que puede hacer el departamento de marketing, nos permite realizar una segmentación muy ajustada. Y por último, las recomendaciones de cesta de compra. Y también, aunque como les he dicho, es el ser de los últimos tiene sus inconvenientes, yo quería ponerles un ejemplo de hasta qué punto la inteligencia artificial en el procesamiento de información es avanzada. Esto sería una imagen procesada en el año 2011, bueno, más o menos se ve lo que es, con un error del 26%, el error humano es del 5% y actualmente la capacidad de computación tiene un error solamente del 3%. Luego, obviamente, no estamos hablando de algo que va a venir dentro de 10 años, sino como van a ver ahora, es algo que está aquí. Porque, si bien he estado hablando más o menos de la teoría, ahora vamos a ver la parte de la práctica y les voy a ilustrar con ejemplos reales cómo se puede tener información, cómo se puede procesar y cómo se pueden no solamente construir productos, sino potenciar muchísimo el contacto y el valor de las carteras. Bueno, todo este rollo de WinAlyze, que ha explicado antes Augusto, empezó hace 2 años con esta pregunta. Si realmente el seguro se relaciona con los momentos del usuario, del cliente o del asegurado más sensibles porque está cubriendo unas necesidades tras un siniestro, ¿por qué narices el seguro no es sexy? ¿Por qué narices la gente no sale un fin de semana a comprar seguros? Entonces pensamos que además, bueno, pues era una lástima porque una de las formas es, bueno, es que mi aseguradora no sabe cuándo me voy de viaje. Soy yo el que tengo que ir a mi agente o el que tengo que ir online y decir, mire, me voy a Colombia, voy a estar 15 días, quiero un seguro de viaje, que me cubra accidentes, salud, etc. Sin embargo, como ya hemos dicho antes, no solamente se acuerdan de la transparencia con los archivadores, cuando les he hablado de los hilos de información y de la cantidad de información que las aseguradoras tienen, pues si además de esa información añadimos toda esta, porque todos, y hoy no da tiempo a hacer la prueba, pero todos y cada uno de ustedes tienen una huella digital. Unos los tendrán mayor y otros menor, pero todos tienen en mayor o menor medida una huella digital. Y toda esa información, siguiendo, digamos, la premisa del fair play, del juego limpio de, sí, yo voy a utilizar tu información en beneficio tuyo, todo eso se puede utilizar para mejorar la cadena de valor de las aseguradoras y el contacto con el consumidor o usuario. Bueno, en este caso lo que hicimos fue diseñar una plataforma que, obteniendo información de diferentes fuentes, esto no está actualizado, porque aquí podríamos poner también, además de social media, además de open data y además de las fuentes internas de las aseguradoras, podríamos añadir wearables, podríamos añadir apps, etc. Aplicando técnicas que ya hemos visto aquí, que sería la parte, como ya recuerdan, la base de toda la información, el Big Data, y luego aplicando técnicas sobre todo aplicamos ahora mismo análisis semántico y Machine Learning. No hemos llegado todavía a lo que es inteligencia artificial. Nos permite conocer a los usuarios en diferentes áreas. Esas áreas son la parte de estilos de vida, qué les gusta, qué hacen, qué hábitos saludables o no tienen,
dónde van de viaje, qué películas les gustan. Vuelvo a recordar la premisa de fair play, ¿ok? O sea, que eso es muy importante. Segunda área, tendríamos la área de facetas de personalidad. ¿Qué tendencia tienen o no a una conducción agresiva? ¿Qué tendencia o no tienen a ponerse el casco? ¿Cuál es su aversión al riesgo? Y la última, pero no menos importante, son los eventos vitales. ¿Cómo unimos esos puntos entre la sensibilidad del posible asegurado porque tiene un evento vital y la oferta de aseguramiento? Nacimiento de hijos, cumpleaños, viajes, mudanzas, cambios de trabajo, etc. De esta forma, impactamos en algo que también se ha comentado, que es el Customer Journey de forma total, mejorando la segmentación de la consecución de leads, pero es la parte, digamos, menos entretenida, o para nosotros es la menos innovadora. Sin embargo, también podemos seleccionar riesgos. Acuérdense del tema de hábitos más o menos saludables. Ahora veremos un ejemplo real totalmente. Ofrecer precios personalizados en función del usuario. El usuario puede empezar con un precio estándar aplicándole un descuento. También veremos un ejemplo porque hace running o porque tiene hábitos saludables en la alimentación y puede mantenerse ese descuento si tiene algún wearable conectado a la plataforma que nos permita mantener, digamos, actualizado ese perfil. Y también algo que antes se ha comentado en Lemonade, que es la parte de compra de producto. Nuestro Social Autofill hace que, a través de los perfiles de ese usuario, posible cliente en redes sociales, asimilemos esa información y esa persona no tenga que rellenar y no tenga que hacer todo el cuestionario y de esa forma se hace mucho más fluido el proceso, aumentando la conversión y las ventas. Y por último también, pero coronando todo el proceso, la parte del engagement. Un usuario del que conocemos sus costumbres, que podemos aplicar nuestros programas de fidelización sabiendo que es, y permítame el ejemplo español, hincha o seguidor del Real Madrid y no del Barça, y equivocarnos recomendándole un descuento para entrar al campo del Barcelona, nos va a permitir aumentar radicalmente el mapa de puntos de contacto y, por lo tanto, el engagement, la reducción de la cartera y dos cosas muy importantes, el cross-selling y el upselling. Bueno, esto simplemente es un pequeño vídeo. Esto es un proyecto de producto mínimo viable que se diseñó en Mundilab con Munich Re. En este caso no hay muy buena resolución, pero yo de todas formas les voy contando. Esto es un rastreo en Twitter, en datos abiertos, nada de cuentas privadas, acuérdense, de usuarios con hábitos saludables en Península Ibérica, Latinoamérica y centro y sur de Estados Unidos, en este caso habla hispana porque estamos procesando análisis semántico. En este sentido, en 24 horas, bueno, ahora verán las cifras, creo que al mes se conseguían unos 200 y pico mil prospectos viables. Ahora verán un poco el listado de todos los prospectos obtenidos y cómo dentro de cada uno de ellos, basándose en esos análisis de esa información, se puede elaborar un perfil en esas tres capas. Personalidad, luego hay un perfil de riesgo y luego está la parte de, estilos de vida, perfil de riesgo y personalidad. Ahora entrará el vídeo en uno de los perfiles. Entonces ven que es un perfil, tenemos la propensión al fraude, la propensión a la compra, la calidad de la información y tenemos el reloj con qué le gusta, si le gusta la cocina, le gusta el deporte. Más abajo tenemos el perfil de riesgo de ese usuario en 6 facetas: salud, seguridad social, tiempo libre, trabajo y financiero. ¿Se paró? Ups. Bueno, no me importa, hay otro. Entonces, lo digo porque el que viene ahora es más amplio. Ese caso que han visto, que se hizo con Munich Re, recogió como del orden de, en un mes, como 200, se hizo en 24 horas, pero extrapolando la cifra del orden de 230.000 prospectos viables, hablamos de un ámbito geográfico muy amplio. ¿Qué información tratamos ahora? Ahora no solamente tratamos redes sociales, sino que también tratamos apps y, sobre todo, algo muy importante, tratamos también la información de las aseguradoras. Este es el que intentaré que funcione del todo. El proceso es el mismo, se ha recogido la información, analizamos el sujeto, pero vean la primera línea. No solamente estamos recogiendo información de la red primaria, que en este caso sería Twitter, sino que estamos recogiendo, ven, el perfil de riesgo, salud, seguridad, ocio, etcétera, y la parte de personalidad. Lo que nos dan son la búsqueda de sensaciones, son sujetos mucho más tendentes a afrontar un riesgo, sino que podemos ir a otras redes sociales que ese sujeto ha volcado información, conocer sus perfiles de Foursquare,
Spotify o, por ejemplo, Instagram. Y si entramos en Instagram, también podemos monitorizar dicha actividad. Esos son todos los comentarios de Instagram. Y pinchamos en uno de ellos, por ejemplo, y verán que es un sujeto pues muy saludable. Salió una foto de un señor así haciendo ejercicio, pero se ve que eso no sé qué pasa. Bueno, ¿en qué tipo de proyectos podemos aplicar esta plataforma? Podemos aplicar la plataforma en selección de leads, en descubrir nuevos segmentos, en social autofill para hacer más fluido el proceso de compra, en el engagement, en el control del fraude y en la selección de riesgos. Esto es un experimento que hicimos en España y eso es un poco también de donde nació el producto mínimo viable con MuniRe, y es que analizamos durante 2 meses usuarios que hacían running y salió una cantidad como de, creo que fue un mes y fueron como 56.000 prospectos o 60.000 prospectos que utilizaban o bien las aplicaciones o bien las redes sociales, y nos dirigimos a las aseguradoras diciéndoles, tenéis aquí un segmento impresionante. ¿Tenéis producto? Y la respuesta de las aseguradoras, por lo menos de casi todas las que preguntamos, fue que no. Por lo tanto, esta es la parte también que se comentaba antes de las reaseguradoras y el papel que tienen ya no solamente con sus clientes como aseguradoras, sino con el cliente final. La reaseguradora hoy en día, y fue este producto que se diseñó junto con MuniRe, fue diseñar un producto que se entrega a la aseguradora ya de alguna forma con el reaseguro e incluso con la parametrización de los posibles clientes para poder hacer directamente esa venta. En este caso lo llamamos Life Active, es un producto basado en hábitos saludables para clientes o no clientes y puede ofrecer hasta un 15% de descuento. Los usuarios detectados fueron pues en la zona de México y Caribe pues 747.300, esto está basado en un año. Y de alguna forma, esa construcción de productos aseguradoras que ven que es viable, se puede hacer en muchos otros ramos. De hecho, se puede hacer en hogar, se puede hacer en viajes, se puede hacer en salud. En salud es un campo muy, muy interesante y muy poco explotado muchas veces. Sí por la parte de wearables, pero no por la parte de la analítica previa. Tenemos temas como, por ejemplo, diabetes, etcétera, que conjuntamente con reaseguradoras se pueden ofrecer productos muy interesantes al canal. La parte de auto, vida, por supuesto, y los gadgets personales. De hecho, estamos trabajando o vamos a empezar a trabajar con una aseguradora que de alguna forma lo que vamos a hacer es, como a la hora de comprar el seguro para su teléfono móvil, tiene que haber un logueo con red social, se les va a dar un scoring para que en función de ese scoring de red social se aplique no un precio, pero sí, digamos, una vigilancia de cara a la prevención del fraude y la reducción de ese fraude. Y por último, y está en la base de, digamos, este árbol que tenemos puesto delante de los servidores, todo esto está basado en el Customer Knowledge y en la reducción y el control del fraude. Y por ir terminando, porque me quedan 3 minutos nada más, y espero que haya alguna pregunta, si no, no pasa nada tampoco. Esta mañana el otro conferenciante de Google hablaba del 10X. Entonces, para nosotros el 10X no es esto, digamos es una meta intermedia. Obviamente supone un grado de innovación muy importante respecto al sector seguros, pero el 10X no sería hacer seguros por ramos, sino hacer seguros por personas. Es decir, en función de una persona y de sus hábitos, que tuviera configurada una protección genérica y saliéramos, digamos, por decirlo de alguna forma, del encasillamiento de, bueno, tengo un seguro de hogar y tengo un seguro de... Porque además dense cuenta que muchas veces las coberturas, digamos, secundarias de esos seguros, muchas veces se duplican. Cuando tengo un seguro de hogar, tengo un seguro es posible que tenga un seguro de rotura del móvil o del celular, pero igual he contratado porque no soy consciente de ello ese seguro. O cuando tengo una tarjeta de crédito, puedo tener un seguro, no voy a entrar en la calidad de los seguros, no, ya son muchos años y no voy a ir por ahí. Pero sí es verdad que puede haber coberturas o puedo haber olvidado determinados seguros que ni siquiera sé que existen y que todavía estoy pagando. Por lo tanto, es muy importante que ese 10X sea pasar del seguro por ramos, que obviamente desde el punto de vista técnico no digo que no exista, pero que se puedan ajustar al perfil de cada uno de los clientes. Por último, unos datos para que vean lo que estamos haciendo. Bueno, hace un mes iniciamos un proyecto,
no voy a decir la aseguradora, y digamos que inicialmente el proyecto era, bueno, mejorar la segmentación, conocer mejor a los seguidores en redes sociales mediante las técnicas de Data Analytics, pero de repente empezamos a hacer búsquedas y nos damos cuenta que para determinados productos estamos encontrando 33.000 usuarios potenciales al mes. Y ya eso empieza a ser algo muy, muy interesante. Pero lo que pasó el viernes pasado, y esto, porque todos estarán pensando de, bueno, claro, eso de buscar en social media es muy fácil, quiero decir, es una búsqueda en abierto. Pero ¿qué pasa? Yo quiero saber mis clientes de mi aseguradora, qué información tengo, cómo cruzo esos datos. Porque yo tengo miles de clientes o millones de clientes, pero me interesaría muchísimo que a los datos que yo tengo poderles añadir datos socioeconómicos para infinidad de finalidades. Bueno, pues yo todavía me impacta la cifra, pero de 1.200.000 clientes, obviamente no los cruzamos todos, pero fue una muestra muy relevante con un error menor del 5%, se obtenía el perfil socioeconómico y datos enriquecedores de 660.000 clientes. Eso supone que una partida del ramo de vida de 1.200.000 clientes, aproximadamente el 55% de ellos podemos obtener dentro de, obviamente, la parte de protección de datos, toda esa información. Imagínense todo lo que puede suponer para Customer Engagement, para venta cruzada o simplemente para upselling, sabiendo que uno de nuestros clientes tiene un capital de un seguro de vida que no se corresponde con su nivel de vida o sus perspectivas socioeconómicas. Y por último, y para cerrar, no nos olvidemos que esto puede ser muy tentador desde el punto de vista del negocio, mejorar cifras, etc. Pero recuerden que una mejor información de mayor calidad con un mejor análisis hace clientes mejor asegurados y, sobre todo, lo más importante, incrementa el beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias, buenas tardes y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias a Carlos. Vamos a tener espacio para una pregunta. Si no te molesta, estamos cortos de tiempo, así que si hay una pregunta en el auditorio, con mucho gusto les pasamos el micrófono. Yo sé que es una jornada larga, estamos cansados. Entonces, aquí hay una, perdón, había una pregunta. Estaba allá atrás, perdón, gracias. Con los focos no... Buenas tardes. Disculpe, yo tengo, bueno, realmente dos preguntas muy corticas. La primera, yo veo que ustedes acceden a información pública, me imagino, de redes sociales. ¿Cómo juega, digamos, la aplicación de ustedes con la protección de datos personales? Porque si yo veo que me están recogiendo información de mi perfil, como cliente tengo derecho también como a ver ustedes qué están diciendo de mí. Y el segundo, pues así rápidamente, es como, no entendí bien como el modelo de monetización de la plataforma. O sea, específicamente yo que compro de ustedes, ¿un servicio? ¿Ustedes venden un paquete o qué exactamente? Perdón, repite la segunda, por favor? El modelo de monetización. O sea, yo como si quisiera adquirir We Analytics, que se llama. El modelo de negocio, por así decirlo. Sí, tal cual. ¿Qué adquiero? ¿Un servicio, arrendamiento? ¿Qué es exactamente? Primero, la primera pregunta es muy interesante. En la mayoría de los casos, nosotros utilizamos servicios, hablamos de social media, como ya les he dicho, no solamente social media. Utilizamos servicios, lo que comúnmente se llama APIs, que son las APIs, en las cuales la red social debe de informar de las finalidades y los usos de esa información, aunque también está el caso de hace unos días de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha multado con 1.200.000 euros a Facebook por directamente no ser claro. La respuesta en este sentido es esa, y es que normalmente lo que uno tiene que ser es claro a la hora de especificar las finalidades y el uso de esos datos. En Europa se nos presenta una oportunidad única y a todas las empresas, pero sobre todo el sector financiero, y es hay un nuevo reglamento de protección de datos que se publicó hace un año, en España en concreto entrará en vigor en mayo de 2018, y una de las grandes partes es esas explicaciones de para qué van a ser utilizados los datos tienen que ser entendibles. Y yo creo que ahí es el gran problema que hasta ahora ha habido, y es que todos, en mayor o menor medida, le damos a aceptar siguiente sin leernos nada. Pues mi opinión particular, eso no es responsabilidad. Por ejemplo, ni el caso de Facebook,
ni el caso del usuario. Es un poco más complejo el tema de Facebook, porque Facebook implanta, digamos, se supone que obtiene información que no está autorizado para obtener, que es la base de la demanda, en este caso de la sanción. Pero por terminar la respuesta en esa parte, nosotros utilizamos siempre canales oficiales de esas redes, utilizamos siempre perfiles abiertos y cuando son datos de perfiles cerrados, pueden ser a través de un proceso de compra de un producto en una aseguradora, obviamente aparece el disclaimer con toda la información. No sé si, por esa, la primera, no sé si le he respondido o considera que está respondida la pregunta. Perfecto. Y la parte segunda, esta es más fácil. En este caso, de momento, ¿y por qué digo de momento? Estamos haciendo Data Analytics, sería un Analytics as a Service, va a ser en función de la información, no solamente de la cantidad, sino la calidad de la información. No digo que sea buena o mala, me refiero a, no es lo mismo analizar y sacar, no lo sé, si sus clientes les gusta el fútbol que un perfil completo. ¿Y por qué les he dicho de momento? Porque empezamos a ver posibilidades de implementar una parte básica de Analytics as a Service, pero luego de tener un fee de éxito. Porque, ya no está el dato. El dato que les he dicho antes de 660.000 euros, ese dato es potentísimo, porque unimos no solamente el conocimiento muchísimo más profundo del cliente, sino que es un cliente de la aseguradora. Por lo tanto, la parte de venta es mucho más sencilla. Y esa parte de venta, además, no lo he dicho antes, pero sí aplica, no necesariamente tiene que ser online. Esa información puede ser contacto online o puede ser pasar al canal tradicional para que la gente contacte con ellos teniendo esa información. Bueno, muchísimas gracias a Carlos. Un fuerte aplauso, muy Gracias. amable por la presentación. Bueno.